Un saludo muy cordial y sincero para cada uno de nuestros hermanos y amigos que se unen a nosotros en este programa que por un tiempo ya hemos llamado que estudiamos la palabra punto sobre punto. Y entonces quisiéramos desarrollar una serie breve pero muy significativa que vamos a titularla Aprendiendo a los pies de nuestro Maestro, el Señor Jesús. Así que tenemos nuestras manos para recibir de Dios el pan de su palabra. Hay una pregunta que se plantea muy importante. ¿Cómo puedo escuchar la voz de Dios? Es común que a medida que envejecemos se vaya perdiendo la audición. Las personas, por ejemplo, expuestas a sonidos altos por un largo periodo de tiempo, las frecuencias de más alto volumen, estas afectan nuestra capacidad de escuchar. Personas, por ejemplo, que trabajan con máquinas, herramientas, motores o equipos de construcción en los talleres pueden padecer de la pérdida de audición. Ahora bien, aplicado a la vida espiritual, con el tiempo nosotros también podemos sufrir de sordera a la voz de Dios. Y esto, por supuesto, no es saludable en nuestra relación con Él. A nuestro Señor Jesucristo se lo ha llamado muy correctamente el más grande maestro que la historia haya conocido. Los grandes filósofos de la antigüedad y aún los más destacados profesores universitarios no pueden igualar al método pedagógico de nuestro Señor Jesucristo. En sus enseñanzas, Él era profundo y a la vez sencillo. Las historias que, por ejemplo, que Él contaba, ayudaban a algunas personas a escuchar y a entender mejor, pero lamentablemente a otras personas les molestaba lo que Él decía y así se convertían en sordos espirituales. Jesús fue muy famoso por el uso que hizo de sus parábolas. Y yo quisiera en este momento definir ese concepto de parábola. Las parábolas son narraciones que se utilizan para deducir verdades espirituales de figuras, personas y sucesos de la vida diaria. Podríamos decir, por ejemplo, que Jesús utilizó historias y metáforas terrenales con un significado celestial. De hecho, durante su ministerio, Jesús contó un total de 38 parábolas. Por su parte, los rabinos hebreos contaron sobre 2000 parábolas y se ha concluido que Jesús fue quien inventó este método de enseñanza, de esta herramienta valiosa, y que los otros, en este caso los rabinos, lo imitaron. Por ejemplo, cuando él hablaba de una cosecha, esta representaba un juicio, y cuando hablaba de una fiesta o una boda, esto apuntaba a un banquete mesiánico. Ese era el propósito de él al dar estas imágenes. En fin, cada una de estas metáforas representan algo de la vida real. Y cuando Jesús decía, por ejemplo, una parábola, él podía señalar los objetos y las personas a su alrededor a los cuales se estaba refiriendo. Mientras los rabinos, por ejemplo, decían parábolas para ilustrar los puntos de sus mensajes, para Jesús las parábolas realmente eran el mensaje. A través de estas, el Señor apuntaba con sus parábolas la llegada del reino de Dios a este mundo. Y aquí tenemos entonces un ejemplo que quisiéramos dedicar unos minutos para analizar. Me refiero a Mateo capítulo 13, donde encontramos una serie de parábolas que han sido llamadas
o conocidas como las parábolas del reino. Allí Jesús presenta 8 parábolas consecutivas. En estas ilustraciones, Jesús muestra cómo las personas reciben el mensaje del reino de Dios. Algunos las recibían con gozo, pero lamentablemente otros las rechazaban con indiferencia. Las parábolas en sí se parecen a esas historias que hacemos a los niños antes de dormir. Estas son fáciles de entender. Ahora bien, a medida que profundizamos en estas parábolas, encontramos verdades profundas que contienen el mensaje que Cristo tiene para nosotros. Por ejemplo, la primera de estas parábolas, de la cual queremos reflexionar en esta ocasión, es la conocida parábola del sembrador, y la misma nos habla acerca de un sembrador que esparce la semilla indiscriminadamente. Los agricultores de aquel tiempo no seguían un método moderno o tecnológico como en el presente, que vemos en esas grandes plantaciones, máquinas automáticas que van cosechando y recogiendo lo que se sembró. El agricultor del tiempo de Jesús simplemente sembraba o tiraba la semilla donde él pudiera. Dice Mateo 13 del 1 al 8, y vamos a leerla brevemente para que veamos su contenido. Aquel mismo día, comenzando con el versículo 1, Jesús salió de casa y se sentó a la orilla del mar. Como se reunió mucha gente, Jesús subió a una barca y se sentó. Mientras la gente se quedaba en la playa, entonces él se puso a hablarles de muchas cosas por medio de estas parábolas. Les dijo: un sembrador salió a sembrar, y al sembrar, una parte de la semilla cayó en el camino, y llegaron las aves y se las comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era muy profunda, pero el sol, al salir, la quemó y como no tenía raíz, se secó. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio buena cosecha. Algunas espigas dieron 100 granos por semilla, otras 60 granos y otras 30. Y entonces el Señor advierte: los que tienen oídos, oigan. Y es interesante que realmente aquí el Señor llamó buena tierra tanto la que produjo 100 como 60 y 30. Esto implica que el Señor no espera que todos demos la misma cantidad de frutos, porque cada uno tiene dones y habilidades diferentes, pero siempre sigue siendo buena tierra. Ahora veamos cómo es y cuál sería la lección espiritual para nuestra vida. Todos los terrenos, en primer lugar, son los mismos. La diferencia estriba en lo que se añade a este terreno. Por ejemplo, el primero era junto al camino. El segundo, había piedras. El tercero, había hierba mala y espinos. Y, en cuarto lugar, el cuarto terreno se le identifica como buena tierra. Estas condiciones entonces son las que causaron que algunos escuchasen el mensaje del reino y que otros sean sordos a las cosas espirituales. Esa en esencia es la idea que el Señor Jesucristo quería enfatizar al presentar esta ilustración. En el pensamiento hebreo, la acción de oír o de escuchar es un acto voluntario, o sea, volitivo de la voluntad.
En otras palabras, no hay audición si no hay obediencia. Cuando nosotros escuchamos, oímos la voz de Dios, Él espera que haya correspondencia, que haya obediencia. Nadie entendió en ese momento lo que Jesús quería decir con esta parábola hasta que Él aprovechó la oportunidad para explicarla. Los discípulos entonces le preguntaron a Jesús aparte, ¿y por qué les hablas en parábolas? En el versículo 10. Y la respuesta de Jesús fue muy chocante para los discípulos. Y vamos a ver cómo fue que Él contestó. A ustedes les ha sido dar a conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha dado, porque al que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso es que les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no escuchan, ni tampoco entienden. Con esta respuesta, hermanos y amigos, Jesús básicamente dijo que las parábolas hacen que el reino sea claro a aquellos que están inclinados a creer. Sin embargo, para los que rechazan a Jesús, las parábolas entonces oscurecen el reino. Sigue la pregunta entonces, ¿acaso será justo que aquellos que tienen se les dé más y que aquellos que tienen poco, aún lo que tienen les será quitado? ¿Será eso justo? Por supuesto que no es justo. Sin embargo, lo que Jesús quería decir allí era, esta es la realidad. Un ejemplo, los atletas destacados los contratan para anunciar los productos y a los actores muy famosos consiguen más y mejores ofertas. Simplemente así es como esta vida funciona, desde los tiempos de Jesús y en el presente. Sin embargo, en lo tocante al reino de los cielos, los bendecidos, escuchemos bien, no son aquellos, como dicen en inglés, good looking, que buena apariencia o que tengan riqueza. Para Jesús, los bendecidos son aquellos que creen independientemente de su estatus social o económico. De hecho, Jesús contestó su pregunta refiriéndose a una antigua profecía de Isaías. El profeta, en esa ocasión, tuvo una visión acerca del templo de Dios en el cielo. Y él veía o contemplaba a Dios en las alturas, exaltado, en ese templo sagrado que estaba lleno de humo, y los serafines volaban alrededor del trono cantando, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Isaías 6:3. Sus voces sacudieron los cimientos del templo. Esta era una escena asombrosa. Sí, el Señor mismo habló y preguntó, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías, sacudido en sus entrañas, exclamó en Isaías 6:8, heme aquí, envíame a mí. Dios entonces lo comisionó para que él fuera a predicar un poderoso mensaje al pueblo de Jerusalén. Así lo dice el Señor en Isaías 6:9 y 10. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos. Y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Esta es una declaración que a muchas personas ha preocupado, porque alguien se preguntaría, ¿acaso Dios no quería que ellos se arrepintieran o que no fueran salvos?
Por supuesto que sí. Él quería que fueran salvos, que se arrepintieran. Sin embargo, sus continuos rechazos en el pasado mostraban su falta de voluntad para obedecer a Dios. Ahí estaba la esencia de las palabras de Jesús tomadas de Isaías. Sí, Dios conoce la condición de nuestros corazones. Y hermanos y amigos, Él sabe cuando somos muy fríos o muy egoístas para permitirle que Él nos restaure. En ese punto, entonces, ¿sabes lo que Él hizo para endurecer los corazones de su pueblo? Allá en el tiempo de Isaías. Es increíble lo que nosotros podemos encontrar que Él hizo. Él envió profetas y predicadores. Mientras más los oían y oían el mensaje de ellos, menos escuchaban el mensaje. No solo entonces es que la incredulidad nos trae juicios, esto también destruye la habilidad de uno para percibir la verdad. La Biblia está llena de alusiones a esta realidad. La visión espiritual entonces es un gran don. Jesús dijo, pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Y por eso entonces, hermanos y amigos, yo creo que debemos pedirle a Dios que nos dé la capacidad y la sensibilidad de escuchar su mensaje cuando llega a nuestro corazón. Por eso yo tengo para ti en esta ocasión una invitación. Si de lo que hemos aprendido en esta enseñanza, en esta parábola del sembrador, nos inspira a creer, entonces debemos alimentar ese deseo con diligencia. Y no olvides que este es un don de Dios que todos nosotros debemos apreciar y también actuar en consecuencia. De manera que, al concluir esta reflexión, yo pido y oro que Dios te bendiga ricamente.